En Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante, y leemos la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y le respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un alzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. En esta preciosa mañana, gloria a Dios, queremos hablar con el tema: la obediencia de Abraham en el desierto. La obediencia de Abraham en el desierto. Gloria al nombre de Jesús. Todos nosotros hemos leído alguna vez acerca de este hombre, acerca de Abraham, conocido como el padre de la fe. Abraham era un hombre que vivía en tierra de Ur. Estaba, gloria al nombre del Señor, cuando Dios lo llamó tenía la edad de 75 años. Y Abraham había adquirido riquezas, había adquirido bienes donde él vivía. Gozaba de buena salud económica y estaba tranquilo aparentemente. Tenía todas las comodidades que un hombre puede tener. Tenía dinero, tenía su familia, pero le faltaba lo más importante, que era un hijo para poder entonces tener descendencia. Y ustedes saben que en aquellos tiempos el no tener hijo era como una maldición. La familia se consideraba como una maldición. Una mujer estéril era vista como una mujer maldita, como una mujer que no daba frutos. Y este problema lo tenía Sarai, que en ese entonces se llamaba así, la mujer de Abraham,
porque no podía darle hijos. Y ya era una mujer anciana, era una mujer vieja. Y ustedes saben que inmediatamente la mujer pasa de una cierta edad, que deja de ver el periodo, que deja de ver su regla. Ya esta mujer no es fértil. Entonces ya esta mujer había pasado esa edad, gloria al nombre del Señor, para poder concebir un hijo y para poder bendecir a su marido con esta bendición, gloria al nombre del Señor, valga la redundancia. Y esta mujer, bendito sea el nombre de Jesús, pues no podía concebirle un hijo a este hombre. Entonces Dios le dice: sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero para poder ser bendita todas las familias de la tierra, en Abraham obligatoriamente tenía que tener una descendencia, y eso era justo lo que le faltaba. Entonces Abraham cuestiona a Dios y le pregunta: ¿cómo yo voy a ser bendecido? ¿Cómo voy a ser padre de muchedumbre, de multitudes, si todavía no tengo un hijo en quien pueda dejar mi herencia, mi heredad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Abraham, sin titubeo, comienza a caminar conforme al propósito de Dios y sale a la tierra que Dios le iba a mostrar. No era que Dios le había dicho: tú vas a salir de la República Dominicana hacia Estados Unidos, y allí en Estados Unidos te va aleluya, te va a establecer en Miami, te vas a establecer en Florida. No, Abraham salió de su tierra, salió del lugar donde le vio crecer, el lugar donde le vio nacer, el lugar donde tenía todos sus bienes, donde tenía toda su riqueza, donde tenía toda su familia, al lugar que Dios le iba a mostrar. O sea, Abraham salió prácticamente humanamente hablando sin rumbo, pero Dios tenía un destino para Abraham. Dios tenía un lugar específico a donde iba a llevar a Abraham, y en aquel lugar entonces Dios iba a bendecir la simiente de Abraham. A veces Dios nos habla y nos confronta. A veces Dios nos prueba y nos dice: deja esto, que yo te voy a bendecir por otra vía. Y nosotros muchas veces dudamos y decimos: pero ¿cómo yo voy a dejar mi trabajo? Tengo 3 hijos, mantengo una casa, mantengo todo un hogar, pago casa, pago vehículo, tengo préstamos, tengo muchísimas cosas. ¿Cómo yo voy a dejar todos mis bienes y voy a salir sin rumbo para un lugar cuando yo tengo la responsabilidad de mantener mi familia? Si hay algo que yo he aprendido, es que cuando nosotros comenzamos a creerle a Dios, los cielos se abren a nuestro favor. Porque Dios nunca te va a quitar algo para no bendecirte mayor, aleluya, que con lo que te está quitando. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Dios te quita algo, es porque Él sabe que algo mucho mayor viene para tu vida. Dios nunca te va a quitar algo para dejarte en la ruina. La Biblia dice: yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y cuando Dios nos lleva al desierto, Él nos lleva al desierto no para maldecirnos ni para matarnos en el desierto, sino más bien para bendecirnos en medio del desierto, porque hemos, aleluya, creído en el Dios verdadero, en el que creó todas las cosas, y para Él no hay nada imposible. Y Abraham no titubeó y salió de la tierra que Dios le había dicho que saliera. Dios ya tenía un lugar preparado, que era la tierra de Canaán, tierra bendita, gloria al nombre del Señor, donde allí Abraham iba a crecer numerosamente. Pero como le decía, a Abraham le faltaba la simiente, le faltaba un hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en el capítulo 15 de Génesis habla de esta promesa nuevamente que Dios hace a Abraham. Dios se le aparece y le promete al hijo que tanto él deseaba. Aparece y le dice a Sara que ella iba a concebir. Y Sara lo que hace es que se ríe, porque era una mujer vieja. Era una mujer ya de 90 años. Abraham era un hombre viejo ya. Y Sara le dice al Señor: Señor, pero ¿cómo tú te burlas de mí así? ¿Cómo tú me dices a mí, una mujer vieja, una mujer ya de tanta edad, una mujer que ha pasado ya el tiempo fértil, que yo puedo concebir? Y por eso Isaac se llama Dios me hizo reír. Ese es el significado, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le prometió, y entonces saca a Abraham y gloria al nombre del Señor, le dice
Si tú puedes contar las estrellas de los cielos, así de grande será tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas de los cielos? Usted se puede plantar en un plato, en el techo de su casa, y comenzar a contar las estrellas una por una, y usted nunca va a llegar a contar todas las estrellas. Y Dios lleva a Abraham afuera y le dice: comienza a contar, y si tú cuentas todas las estrellas de los cielos, así tan grande será la bendición que yo voy a hacer en tu simiente. Pero Abraham, lo que me gusta de él es que nunca dudó del Señor. Abraham, en todo lo que Dios le decía, se mantenía creyendo a la voz de Dios. Abraham, en todo lo que Dios le decía, era obediente a la voz del Señor. Y cada vez que Dios hablaba a Abraham, Abraham decía: heme aquí, Señor. Y una de las que nosotros desarrollamos en medio del desierto es que aprendemos a escuchar la voz de Dios. En medio del desierto tú vas a escuchar quizás diferentes voces, pero hay que aprender a diferenciar cuando es Dios que nos está hablando en medio del desierto. El desierto es un lugar árido, es un lugar desolado, es un lugar vacío, y solamente tú puedes escuchar la voz tuya, tu pensamiento, la voz de Satanás y la voz de Dios. Y cuando es Dios que habla, las cosas se diferencian, porque Dios habla de una manera diferente. Gloria al nombre del Señor. Y algo que aprendió Abraham fue a diferenciar la voz de Dios en medio del desierto. Cuando Abraham escuchaba que Dios le hablaba, decía: heme aquí. Porque él sabía cuando Dios le estaba hablando. Y eso debemos aprenderlo, porque a veces Dios nos pasa por el desierto, y en el desierto vamos a tener sufrimiento. En el desierto vamos a tener aflicciones. En el desierto no hay agua, en el desierto hay sed, en el desierto hay calor, en el desierto hay frío por las noches. Y cuando estamos en el desierto comenzamos aleluya, nos desalentamos y decimos: Dios mío, quizás yo no puedo con esto. Pero déjame decirte algo: cuando Dios te lleva al desierto es porque Él sabe que tus fuerzas en el desierto se van a terminar, y la fuerza de Él entonces van a comenzar a obrar en tu vida. Y ya tú no vas a obrar por tu fuerza, sino que va a depender total y absolutamente de Dios. Cuando Dios nos lleva al desierto es porque Él entiende que en el desierto nos vamos a debilitar. Físicamente ya tú no vas a tener fuerza, pero espiritualmente Dios te va a elevar a un nivel más de gloria. Por eso el apóstol Pablo decía: esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez y más excelente eterno peso de gloria. Porque la tribulación momentánea, porque el desierto momentáneo no produce más que gozo en el Señor, que es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Abraham aprendió a diferenciar y escuchar la voz de Dios. Y luego que Dios le da el hijo a Abraham, que le promete ser bendecido a través de este hijo, entonces en el capítulo 22 donde leímos, Dios le dice: toma a tu hijo, tu único, haciendo énfasis en que no tenía más. Era el hijo que Abraham amaba, era el hijo que Abraham tanto había anhelado, tanto había deseado. Y luego de Dios prometerle que le iba a dar un hijo, entonces en el capítulo 22 Dios le dice: toma a tu hijo y vete al desierto que yo te voy a mostrar, y allí sacrifícalo. Es algo duro, es algo fuerte, es algo, mire, que cualquier hombre, cualquier mujer titubea para hacerlo. Yo estoy seguro aquí que a cualquiera de ustedes que tienen hijos, que Dios le haga un reto así, usted lo va a dudar. Usted va a decir: Señor, espérate, yo tengo 3, pero los 3 hijos míos yo los amo. Yo no tengo valor para sacrificar a mi único hijo. Y cuando Dios le dice a Abraham, Abraham dice: heme aquí, Señor. Coge a tu hijo, agarra un asno, ensíllalo, coge 2 siervos tuyos y sal al lugar que yo te voy a mostrar. Y allí en aquel lugar tú me vas a sacrificar a tu hijo, tu único hijo. Abraham sin titubeo agarró al niño al otro día, ensilló el asno, agarró los 2 siervos
y comenzó a caminar. Y al cabo de 3 días, el lugar donde él iba a sacrificar a Abraham, iba a sacrificar a Isaac, lo vio de lejos y subió. Y le dijo a sus siervos: esperadme aquí, que mi hijo y yo vamos a ofrecer sacrificios, vamos a ofrecer adoración y volveremos. Oye, la fe de este hombre era una fe que sobrepasa límites, sobrepasa barreras. La fe de este hombre, aleluya, va sobre más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Porque como él sabía que Dios le iba a proveer un holocausto para sacrificarlo en lugar de su hijo. Y sin titubeo le dijo a su siervo: espérenme aquí, que yo voy a volver con mi hijo. Abraham tenía la convicción de que Dios en ese lugar iba a hacer un milagro, de que Dios en ese lugar iba a proveer un holocausto para ser sacrificado en lugar de su hijo. Lo único que Dios quería era probar la fe de Abraham. Lo único que Dios quería era probar si Abraham realmente estaba obedeciendo o tenía fe en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces Dios nos permite o nos quita cosas que son valiosas para nuestras vidas. A veces Dios te prueba con algo que tú amas, que nosotros amamos. Nos dice: yo lo voy a probar a ver si es verdad que Él me ama. A ver si es verdad que por encima de su familia estoy yo. A ver si es verdad que por encima de sus hijos estoy yo. A ver si es verdad que por encima del trabajo estoy yo. Porque muchas veces, como dice la Biblia, muchas veces nosotros de labio honramos a Dios, pero nuestro corazón está muy lejos de la realidad. A veces usted de boca dice: yo hago lo que sea, doy mi vida si es necesario por Cristo, pero cuando llega la verdad, somos los primeros que echamos para atrás. A veces decimos: si yo tengo que dejar todo, yo lo dejo por el Señor. Pero cuando Dios nos dice: deja todo, decimos: espérate, Señor, yo no puedo. Pero este hombre es ejemplo de confianza, de fe. ¿Y qué es la fe? La fe, dice la Biblia, que es la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera. Y es estar convencido de algo que no se ve, pero que sabemos que es real, y que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y cuando Dios promete algo en tu vida, es porque Él sabe que por encima de todo Él lo va a cumplir. Dios le había prometido a Abraham un hijo, y a través de ese hijo iba a ser bendecido. El que te bendijere será bendito, el que te maldijere será maldecido, dijo el Señor. Y Abraham, a ese único hijo que Dios le dio, lo iba a sacrificar por amor y obediencia al Señor. Es una fe inquebrantable. Es una fe que sobrepasa los límites. Y dice la palabra del Señor que cuando Él sube a aquel monte a ofrecer el sacrificio, Isaac ve la leña, Isaac ve el altar, Isaac ve el fuego, pero no ve el holocausto. Y dice: Señor, mi Padre, yo estoy viendo todo. Yo estoy viendo el fuego, estoy viendo la leña, estoy viendo el altar, pero no veo lo más importante, que es el holocausto. Y él le dijo: Dios va a proveer el holocausto, hijo mío. Y lo que me llama la atención es que Isaac en ningún momento tampoco puso resistencia, porque Abraham lo acostó encima del holocausto, lo ató, o sea, lo amarró, y aún así la Biblia no registra que este muchacho pusiera resistencia. Y usted sabe qué significa esto, o qué tipifica esto: a Cristo en el madero. Cuando Cristo fue crucificado, cuando Él estaba en el Getsemaní antes de ser crucificado, Él le dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque Cristo sabía que era un momento amargo, un momento duro que iba a pasar, pero Él dijo: yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Y esta obediencia de este muchacho a su padre tipifica a Cristo en la cruz del Calvario. Tipifica a Cristo obedeciendo
el mandato de Dios, obedeciendo lo que Dios le había dicho. Y cuando él lo ata y pone la leña y coge el cuchillo y lo alza para degollarlo, porque Abraham estaba dispuesto. Él dijo, yo no sé. Yo me imagino que Abraham decía, si él me está mandando a matarle, ¿por qué lo va a resucitar? Porque él me prometió que me iba a bendecir a través de este muchacho y ahora me está pidiendo que se lo dé. Y si él me lo pide, es porque él sabe que él me va a dar algo mejor, o lo va a resucitar, o algo va a hacer. Pero yo sé que yo en esta simiente voy a ser bendecido. Yo sé que por medio de este muchacho yo voy a ser bendecido. Y si Dios me lo quitó, si Dios me lo dio y me lo está quitando, por algo será. Nosotros debemos aprender de Abraham. Porque a veces Dios nos da la cosa y pensamos que eso lo hemos adquirido por nuestro propio bien, por nuestro propio beneficio. Y todo lo que nosotros tenemos se lo debemos a Dios. Nada de nosotros, nada de lo que tenemos nosotros nos pertenece. Aún nuestros hijos son de Dios. Herencia de Dios, dice la palabra del Señor, son los hijos. Los hijos que usted tiene no son suyos. Dios se los prestó para que usted lo administrara, para que usted lo criara, para que usted lo educara. Pero esos muchachos son de Dios. Y si Dios en algún momento decide quitarle uno, Él sabe por qué lo hace. Que duele, sí, porque ningún padre quiere ver morir a sus hijos. Ninguna madre quiere ver partir a su hijo primero que ella. Igualmente su padre. Pero cuando Dios te prueba en algo es porque Dios tiene un plan para tu vida. Dios nunca hace algo improvisado. A veces nosotros pasamos por situaciones donde pensamos que lo que Dios hace no tiene sentido. A nuestro entendimiento, lo que Dios está haciendo como que no encaja con el propósito, como que no encaja con la promesa, como que no encaja con lo que Dios me dijo hace tanto tiempo, como que no estoy viendo lo que Dios me prometió hace 20 años atrás. Pero te tengo que decir algo. Cuando Dios promete algo, aún pasen 100 años, si Dios tiene que resucitarte, si tú moriste, Él te va a resucitar para cumplir lo que Él dijo, porque Él no miente, su palabra se cumple. Por eso la Biblia dice que todo aquí en esta tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Su palabra permanece para siempre. Y es cierto, a veces Dios nos promete cosas que en el transcurrir de los años, todo lo que vemos no se asemeja al propósito ni a la promesa de Dios. Tal es el caso de José. La Biblia dice que José tiene un sueño, y en el sueño José ve que él sobrepasa a sus padres y sobrepasa a sus hermanos. Pero ¿qué pasó con José? Su padre un día lo manda a llevarle comida a sus hermanos que estaban apacentando las ovejas. Y como ellos tenían envidia, agarraron y querían matarlo. Y como sabían que si derramaban la sangre de su hermano iba a caer un castigo sobre ellos, le echaron en una cisterna. Pero eso se parece a lo que Dios le había dicho en el sueño. O sea, Dios le dijo a José que él iba a ser más grande que sus hermanos, y José está en una cisterna metido. José pudo pensar y decir, pero Dios se estaba burlando de mí. Él me prometió que yo iba a ser más grande que mis hermanos, y mis hermanos me agarran y me echan en una cisterna. Y luego de ahí lo sacan y se lo venden a los amalecitas y se lo llevan a Egipto. Y en Egipto entra a la casa de Potifar, y en la casa de Potifar dice la palabra del Señor que todo lo que José tocaba prosperaba, porque Dios estaba con José. Pero ¿sabe por qué Dios estaba con José? Porque José en ningún momento dudó de lo que Dios le había prometido. En ningún momento usted ve a José quejándose en la Biblia. Donde quiera que llegaba estaba gozoso, estaba alegre,
estaba contento y hacía lo que sea porque él sabía que la promesa de Dios se iba a cumplir a su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ahí entonces, usted sabe la historia, dice la palabra del Señor que la mujer de Potifar, al ver al Hijo de Dios, este muchacho hermoso, este muchacho bonito, aparente, y sobre todo con la gracia de Dios, entonces comienza a insinuársele. Porque si hay algo que el enemigo sabe y entiende, es cuando tú tienes la gracia de Dios. Y cuando él sabe que tú tienes la gracia de Dios, él busca toda la manera de cómo hacerte caer de esa gracia. Eso es justo lo que él busca. Que esta gracia de Dios desaparezca de nuestras vidas. Pero José era un muchacho íntegro y amaba a Dios por encima de todas las cosas. Dice la palabra del Señor que huyó de ese lugar, dejando la ropa de él en la casa de la mujer. Y la mujer entonces comenzó a hablar mentira diciendo que José la quería violar. Pero todo lo que José estaba pasando, la cisterna, que lo vendieron, que pasó por la casa de Potifar y la mujer comenzó a insinuársele, era la excusa que Dios estaba usando, el canal que Dios estaba usando para llevar a José a bendecirlo como él lo había prometido en el sueño. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en todo ese proceso José pudo haber dudado de Dios, pero no lo hizo. Entonces lo meten en una cárcel, lo venden, lo meten en una cisterna, hablan mentiras sobre él, levantan falsas calumnias y por último entonces lo meten en una cárcel. Todo ese canal, todo ese camino, todo ese trayecto, Dios lo estaba usando como excusa para encontrar el momento indicado de que José sea bendecido y ponerlo por encima de sus padres y de sus hermanos. Porque Dios tiene un plan para todo. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos los planes de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Hay cosas que Dios va a hacer con usted que usted no la va a entender. Pero usted no está para entender a Dios, no estamos para entender a Dios está para obedecerle. Por eso fue que cuando él comenzó a hablarle a Job, que Job comenzó a cuestionar a Dios, a decirle: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? El Señor le dijo: ok, no hay problema, ciñe tu lomo. Ahora yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a responder. ¿Dónde estaban tus padres cuando yo hice esto y esto y esto y esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice lo otro? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Y qué hizo Job? Tuvo que callar. Porque Dios conoce todas las cosas. Dios es desde antes del principio y es hasta el final. Dios no tiene ni principio ni fin. Él conoce todas las cosas, todos los tiempos. Por tanto, nosotros no estamos para entender lo que Dios quiere hacer. Estamos para obedecer lo que Dios quiere hacer. Señor, que tú me quitaste el empleo. Gloria a ti porque tú sabes lo que estás haciendo. Señor, que tú me quitaste un hijo. Gloria a Dios porque Él sabe lo que está haciendo. Que tú me quitaste la casa. Gloria a Dios porque Él sabe lo que está haciendo. Y a veces la gente nos llama loco y nos dice: ese evangélico como que le faltan 2 tornillos. Pero si este es mi manicomio, que me dejen aquí en mi manicomio, porque prefiero estar en el manicomio de Dios que estar en el manicomio del mundo. Gloria al nombre del Señor. Prefiero obedecer a Dios antes que obedecer al mundo 1000 veces. Gloria al nombre del Señor. Porque yo sé que todo lo que Dios hace tiene sentido. Aunque no lo entienda, yo sé que Dios está obrando a mi favor. Aunque no lo entienda, yo sé que Dios está haciendo un milagro. Y que Dios está cocinando algo para mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Y eso fue justo lo que hizo Abraham en el desierto. Cuando Abraham levantó la mano para sacrificar a Isaac, escuchó una voz del ángel de Dios que le dijo: no lo sacrifiques. Ya me estoy dando cuenta que tú me obedeces. Y el versículo 17
Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Por qué fue que Dios le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra? Porque obedeciste mi voz. La clave del éxito en Dios está obedecer la voz de Dios. La clave de ser llevado a un nivel más de gloria está en obedecer la voz de Dios. La clave en ser movido se está en obedecer la voz de Dios. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, no hay cielo que se quede cerrado. Cuando obedecemos la voz de Dios, no hay cadena que no se rompa. Cuando obedecemos la voz de Dios, todo cambia, porque nosotros estamos conectados con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos conectamos con Dios, las cosas comienzan a cambiar. Comienzan a verse de manera diferente.